¿Qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al segundo panel del día de hoy en el que tenemos 4 invitadas muy especiales. Creo que es un tema del que se debe hablar. No muchas veces las árbitras pueden, digamos, hablar sobre toda su experiencia y es un honor el día de hoy tener a 4 árbitras que además son mundialistas. Entonces, voy a empezar a presentarlas. Primero tenemos a Maite Chávez. Ella es pedagoga con una hija de 2 años y tiene 20 años como árbitra profesional, de los cuales 17 como árbitro asistente de la FIFA. Entre sus logros están la participación en Juegos Panamericanos Guadalajara 2020, la participación en 8 Copas Mundiales, 3-17, Nueva Zelanda 2018, Trinidad y Tobago 2010 y Uruguay 2018, además de los Mundiales Sub-20, Alemania 2010 y Canadá 2014, y por si fuera poco, 3 mundiales mayores, Alemania 2011, Canadá 2015 y el más reciente, Francia 2019. Además también destacan la participación de en 3 Juegos Olímpicos, Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016. Cabe destacar que, bueno, ella debutó también en la primera división del fútbol mexicano en julio del 2016. Maite, bienvenida, muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. A continuación tenemos a Felisa Mariscal. Ella es nacida en San Diego, California, Estados Unidos, y es árbitra asistente de la FIFA desde el 2014 y árbitra asistente en la MLS también desde el 2014. Felicia compitió en atletismo y campo traviesa en la universidad con una beca y tiene una maestría en educación bilingüe. Además es maestra de preparatoria de literatura en español de 2005 al presente. Y bueno, es entrenadora también de preparatoria en atletismo, de campo traviesa y de básquetbol, esto del 2005 al 2014. Tuvo a su pequeño en julio del 2016 y fue árbitra asistente de la final en el torneo panamericano del 2015 en Toronto, Canadá. Árbitra asistente en el Mundial de Francia del 2019 y, como dato curioso, 3 de sus hermanos también son árbitros en la MLS, 2 de ellos son árbitros asistentes FIFA. Felicia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, gracias. En tercer lugar tenemos a mi tocaya Tatiana Guzmán. También es ingeniera en calidad ambiental. Ella vive en Managua, Nicaragua, y desde hace 6 años es también árbitra FIFA. Antes fue jugadora de fútbol en la primera división de su país y, bueno, cabe destacar que fue la primera nicaragüense en oficiar una final del preolímpico de CONCACAF y también oficia en la primera división de Nicaragua varonil, siendo la primera mujer en hacerlo en 2018. Tatiana, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, disculpe la tardanza, es un placer estar acá. Gracias por acompañarnos. Y bueno, en cuarto lugar tenemos a Melissa Borjas. Ella es nacida en Honduras. Melissa fue la primera mujer en oficiar como árbitro en la primera división masculina de Honduras en septiembre del 2016. También la primera en oficiar como árbitro un clásico capitalino, el Olimpia contra Motagua, en abril del 2019. También la primera mujer en oficiar como árbitra en una final de la primera división masculina de Honduras en mayo del 2019 y actualmente participa en el torneo de segunda división y de primera división, ambos en categoría varonil. Cabe destacar, bueno, que participó en 2 mundiales femeninos sub-20, en Papúa Nueva Guinea 2016 y Francia 2018, y en 2 mundiales femeninos mayores, Canadá 2015 y Francia 2019. Además de todo esto, es licenciada en Administración en Banca y Finanzas. Melissa, muchas gracias por acompañarnos. No, un placer realmente y agradezco la invitación. Pues ya con las presentaciones, en realidad creo que todos nos quedamos anonadados de la gran experiencia que tienen y además de que la formación, digamos, educativa nunca quedó detrás porque siempre han estado buscando ser profesionales tanto dentro como fuera del campo. Creo que la primera pregunta obligada es cómo surgió la idea de desarrollarse en el ámbito del arbitraje. Comienzo, Maite, contigo.
Hola, muchas gracias, Tatiana. Fíjate que esa pregunta siempre no la hacen y yo les comento que para ser árbitro necesitas tenerlo en la sangre, necesitas llevarlo en la sangre. Yo vengo de una familia futbolera, mi papá es árbitro del sector amateur, entonces desde ahí, desde esa admiración de verlo en la cancha, mi mamá fue jugadora de fútbol, ¿no? En aquellos entonces donde el fútbol femenil como que ni se veía y yo lo traigo en la sangre. La verdad es que soy muy mala jugando, pero arbitrando creo que soy todo lo contrario, ¿no? Y de ahí nace mi gran pasión por el arbitraje. Perfecto, Maite, gracias. Tatiana Tocaya, ¿cómo nace tu pasión por el arbitraje? Bueno, yo sí, pues como habías mencionado, fui jugadora de fútbol. La verdad, era muy mala jugadora respecto a con los árbitros, siempre les protestaba, siempre esto. Pero realmente creo que fue la primera vez que vi que vinieron unas árbitras aquí en Nicaragua a una triangular de un CAF y fue mucho antes, creo, obviamente del Mundial de Canadá, y eso fue como la semillita. Y entonces simplemente dejé a un lado, como dicen, las zapatillas de fútbol y a partir de ahí investigar a nivel nacional cómo era, buscar en internet y desde entonces ya no puedo dejarlo. Excelente, muchas gracias. Melissa, voy contigo. Pues fíjate que mi historia es parecida con la de Maite. Nada más, yo sí jugaba y jugaba bien. Pero la verdad, en mi familia lo del fútbol no se vio como una carrera para sobrevivir. No todos los países a nivel latinoamericano tenemos ligas con el título profesional muy arraigado. Así que en mi familia también tuve un tío árbitro, él fue árbitro asistente y fue árbitro FIFA por muchos años. Y él fue quien inició esto de métete al arbitraje, te va a gustar, porque a mí siempre me gustó lo de hacer el deporte y esto. Y ya él en su retiro ya me dice, mira, no hay mujeres en el arbitraje, acá en Honduras no hay, se está apoyando ahora el fútbol femenino, en ese entonces el arbitraje femenino aún más. E hice el intento, la verdad que no era mi intención quedarme, pero como bien lo menciona Maite, esto es una situación de pasión y la verdad que ya más bien esta carrera la he convertido en mi carrera netamente profesional. Nunca me he desempeñado en el área de banca y finanzas por el arbitraje precisamente. Y así me he quedado hasta hoy y así seguiré, porque esto es pasión. La verdad que nosotras disfrutamos algo y no todas las personas tienen la dicha de disfrutar y dedicarse a lo que realmente les apasiona. Muchas gracias, Melissa, por compartir. Felicia, voy contigo. ¿Cómo surgió la idea de desarrollarte en el arbitraje? Bueno, conmigo fue más que nada por necesidad de, mi mamá nos dijo, ¿no? O sea, váyanse a buscar un trabajo porque madre soltera con 5 hijos, dijo, pues necesitamos aquí ayuda para poder pagar los gastos y uno de mis hermanos se metió al arbitraje primero y de ahí dijimos, pues esto conviene mejor porque podemos arbitrar los fines de semana y entre semana ir a la universidad todavía. Y desde entonces pues hemos seguido con el arbitraje mis hermanos y yo, y mi mamá sí ya está bien harta cada que nos juntamos y siempre hablamos del arbitraje y dice ya yo no quiero escuchar el arbitraje, hablen de cualquier cosa menos de eso. Pero pues ha sido una oportunidad también para mí como atleta que yo siempre me he sentido atleta desde siempre, y continuar con esa carrera también de poder competir o participar en un nivel profesional todavía. Entonces, es definitivamente una pasión y muy grato. Perfecto, muchas gracias por compartir. Y bueno, creo que hablando en términos de formación, ¿cómo es que se forma una árbitra, digamos, para llegar a los niveles a los que ustedes han llegado, que ya son términos mundialistas? Maite, comienzo contigo. Bueno, mira, cada país realmente tiene su estrategia y su medio para llegar a convertirse en árbitros profesionales. En México tienes que estudiar en la Escuela Nacional de Árbitros, la ENA, que lo imparte la Federación Mexicana de Fútbol. Es un curso de 1 año.
De ahí tienes que aprobar pruebas físicas, pruebas psicológicas, es todo un proceso donde te ven con aptitudes y entonces te permiten, no todos los que toman el curso pueden ingresar al sector profesional, porque obviamente es un medio donde se te tienen que ver las aptitudes y las calificaciones y aprobar. Ingresas al sector profesional, desde ahí partes en tercera división, segunda división y así vas avanzando, y después ya de que tienes un tiempo, la misma Comisión de Árbitros de México te promueven para recibir un gafete FIFA. Ese mismo gafete FIFA lo tienes que pelear con otras compañeras, pelear en buen sentido, es decir, tienes que, tienes que pues dar lo mejor que tienes, tus aptitudes físicas, técnicas, y ya de ahí se manda una lista donde todos los eneros tú puedes saber si eres nuevamente un árbitro FIFA, si eres nuevo o si consigues renovar tu gafete para el siguiente año. Ese es un proceso en México. Perfecto. Y también nos compartes cómo es el proceso por allá en tu país. Bueno, no como en México, definitivamente. Pero sí, hay menos mujeres, claro, en México son muchísimas. Aquí en Nicaragua, de hecho, árbitras somos 2 y asistentes son como 6. La verdad no es algo que a las chicas les guste mucho acá. Creo que algo muy importante es primero tener una formación individual, porque a veces hay federaciones, por lo menos en mi país, en donde el fútbol no es uno de los deportes principales. Entonces, más referente al arbitraje, uno tiene a veces que abrirse camino solo. De repente no es muy bueno de que nos pongan las cosas fáciles, porque tal vez llegamos a algún evento, a algún lugar sin experiencia ni nada, y ahí empezamos a ver todo el proceso que traen las demás compañeras, lo que realmente cuesta, y hasta ese entonces empezamos a trabajar a como debe ser. Realmente pues aquí la federación un poco ligero, igual se trabaja en las diferentes categorías, femenino, juvenil, y de hecho la oportunidad que a mí se me llegó a dar en primera división fue pues pasando por las físicas de hombres, pero aún así tal vez de 20 jornadas fueron 2, 3 partidos en los que pude estar. Sin embargo, a lo personal, la formación que tengo hoy en día es más que todo por seguir peleando puestos internacionalmente, porque a nivel nacional uno simplemente ya está ahí. Entonces el avance tiene que ser por fuera, pero siempre cumpliendo con los estatutos, manteniéndose activo en los entrenos, hoy en día en las clases en línea, pero así es el proceso hasta ahora. Perfecto, gracias por compartir. Melissa, ¿cómo es el proceso por allá en Honduras? Bueno, el proceso inicia un tanto similar como en México. Hay que hacer el curso de introducción al arbitraje. En Honduras hay un colegio nacional de árbitros, pero que pertenece a la Federación de Fútbol, pero también dentro del colegio hay pequeñas filiales. Cada filial está ubicada en las principales ciudades del país. Entonces, los cursos para el arbitraje se reciben en estas filiales y se inicia de una manera local dentro de estas filiales. Las mismas filiales son las que se encargan de la instrucción técnica y a su vez de la parte física en cuanto con los preparadores. Y seguidamente, pues también como existe después de la categoría local, existe la categoría nacional, que esta pues ya sirve para dirigir en lo que es la segunda división y la primera división. Entonces, como en México, también se tienen que aprobar las pruebas físicas correspondientes, además de una evaluación teórica, y tener X cantidad de partidos o X temporadas de torneos para poder ir ascendiendo categoría tras categoría. Siendo la última, obviamente, la categoría internacional, que como bien lo explicó Maite, pues eso ya depende de la propuesta de las federaciones hacia FIFA, los árbitros o árbitras que tengan ellos seleccionados para exponerlos en el campo internacional. Y pues ya siendo aceptados como árbitros internacionales, pues entonces comienza luego esta también ascendencia en las categorías, ya no solo a nivel centroamericano, porque en Centroamérica tenemos a UNCAF, que es la Unión Centroamericana de Fútbol. Luego de UNCAF pasamos a CONCACAF, que ya es en sí la confederación, y se repite este proceso donde CONCACAF pues propone también a sus árbitros, árbitras, igual asistentes para los diferentes torneos internacionales. Al final, pues estos torneos o los mundiales
ya dependen de una decisión final por parte de FIFA. Excelente, Melissa, muchas gracias. Y finalmente, Felicia, allá en Estados Unidos, ¿cómo se lleva a cabo el proceso para ser árbitra? Sí, pues muy similar a lo que mencionó Maite. Yo, por ejemplo, inicié con infantil, ¿verdad? Arbitrando a los niños primero y ya después juvenil y ya después en la liga de adultos y después de ahí semiprofesional y ya después de ahí profesional femenino y después de ahí ya la nominación para ser árbitra asistente FIFA y en cuanto recibí el gafete ya pues como para hacer las pruebas físicas también de hombres y vieron que tenían la capacidad para poder hacer la liga profesional de los hombres de la MLS, pues me metieron como asistente. Entonces, desde entonces ahí he estado y pues como mencionó Melissa, ¿no? La selección que ya se hace después para hacer partidos internacionales o torneos internacionales, pues ya viene por la federación, por CONCACAF, por FIFA y todo eso, son las selecciones de ellos. Perfecto, gracias por compartir. Bueno, creo que habrá más de uno que quiera saber qué les enseñan en la escuela de arbitraje. O sea, ¿tienen cómo son las clases? ¿Cuáles son los temas? Comienzo contigo, Melissa. Pues mira, de entrada, es enseñarte las 17 reglas. Y te lo digo, hay muchas personas que hacen los cursos de introducción y de repente solo conocen lo básico del fútbol, no tienen ningún conocimiento en reglas de juego, o sea, no saben ni cuáles son esas 17 reglas. Y es ir de regla en regla, paso por paso, instrucción por instrucción. Es como, no sé en los demás países, pero acá en Honduras no pasas a la otra regla si no te sabes la primera. Y así vas pasando de regla en regla. Una vez que ya tienes primeramente solo este conocimiento teórico, entonces inicias ya el proceso de ir conectando este conocimiento con trabajos técnicos ya en la cancha. Por ejemplo, en el caso de los que quieren ser árbitros, pues se les va enseñando la técnica o las señales que debe utilizar un árbitro dentro de la cancha, el sonido del silbato, por ejemplo. En el caso de los asistentes, la técnica con el banderín, el desplazamiento que deben tener en la banda. Acá en Honduras, por ejemplo, todos cuando inician, nadie es árbitro y nadie es asistente. Todos hacen lo mismo, como árbitros y como asistentes. Van a las ligas, se van a las ligas juveniles o a las ligas infantiles y un sábado puedes ir de árbitro y el siguiente sábado vas de asistente. Cuando ya estás pasando toda esta etapa como árbitro aspirante local, pues ya entonces depende ya de la comisión de arbitraje si te orientan hacia ser netamente árbitra o hacia ser árbitro asistente, dependiendo también de la personalidad y las diferentes cualidades que muestres durante las clases teóricas, durante los trabajos técnicos. Y ya luego, pues ya inicias, te quedas, ya cuando la comisión dice, bueno, ok, ya eres un árbitro local, entonces ya comienzas a dirigir ya solamente como árbitra o solamente como asistente. Entonces ya en el transcurso de los años se va puliendo la técnica como árbitra o se va puliendo la técnica como asistente. Perfecto, Melissa, muchas gracias. Maite, esto que comenta Melissa, ¿dista mucho de lo que sucede en México o son, digamos, los mismos temas, las mismas enseñanzas? Pues mira, el curso de árbitros yo lo tomé hace 21 años, entonces ya tiene bastante tiempo que lo tomé. Así como el fútbol ha avanzado, el profesionalismo de los árbitros también ha avanzado. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, ¿Hola? Sí. Sí, te escuchamos. Ok. Entonces, pues hace 21 años solamente era prácticamente ver regla por regla, como dice Melissa, hacer exámenes
prácticos en la cancha, ¿no? Vestirte de árbitro y entrar a un partido, eso era hace 21 años, ¿no? Hoy los chicos entran, es más profesional, hoy entran todos los días desde 2 de la tarde a 7 de la noche más o menos, un día a la semana o dos, dependiendo, no estoy muy bien enterada, pero hoy les dan clases de comunicación, de psicología, de reglas de juego, todo eso, todas esas herramientas que necesita un árbitro para enfrentarse en un partido de fútbol, ¿no? En general, lo demás sí, vamos empezando con categorías menores y así vas avanzando. Todos también somos árbitros y asistentes en nuestros inicios en la carrera y ya después, a partir de segunda división, tú ya empiezas a decir hacia dónde vas, si eres árbitro o bien eres asistente y ya se enfocan más en tu preparación de esa manera. Pero sí, hace 21 años era prácticamente 2 horas a la semana y era solo ver las reglas de juego. Perfecto, muchas gracias. Y creo que es interesante este tema que comentas de la psicología, ¿no? Porque luego los y las árbitras están muy expuestos a mucha presión, ¿no? Tatiana, ¿tú cómo vives esto? ¿Cómo vives el tema de la psicología en el arbitraje, que creo es algo fundamental para que ustedes se sientan plenas y seguras en el campo? Bueno, a nivel de federación, la verdad nosotros no contamos así pues como en México con algo específico que nos ayude. Sin embargo, sí he conocido de experiencias anteriores de colegas de que cuando han tenido no muy buenos partidos o no situaciones muy agradables, se les da un apoyo para ver un psicólogo deportivo, más si son árbitros de renombre, pues de que no se quiere dejar perder el árbitro, que una frustración haga que no continúe. Ya a nivel personal, ejemplo, por mí misma, de que tengo una colega o algo, de que si yo siento pues la necesidad de hacerlo, uno busca. Abiertamente pues no tenemos la facilidad, pero ya es algo de manera individual si alguien lo quiere hacer aquí en Nicaragua. Perfecto, muchas gracias. Y Felicia, por allá en Estados Unidos, ¿cómo es tratado más este punto de la psicología? Bueno, creo como dijo Tatiana, más es individual, personal, pero sí en las juntas que tenemos con los árbitros que están desarrollando, que a veces me toca ir, que se ven una vez a la semana aquí locales, hablamos de situaciones y pues tratamos de aconsejar a los árbitros que se están desarrollando la mejor manera de pues tratar la situación y lo que puede ayudar a uno para enfrentar la situación y seguir. Y después, por ejemplo, después de que uno hace un error en la cancha, pues no dejar que se quede con uno, porque luego puede causar que se cometa otro error, ¿verdad? Entonces, lo que uno pues trata de hacer es tratar de olvidarse de ese error en ese momento, nada más aprender del error y enfocarse en la siguiente jugada. Pero en cuanto a psicología, lo que sí hemos recibido bastante es por parte de CONCACAF. Cada que vamos a un seminario, sí tenemos a un psicólogo que sí nos ayuda con ejercicios que ayudan en la cancha, y eso sí hemos recibido bastante por esa parte, por parte de CONCACAF. Perfecto, muchas gracias. Creo que también es interesante abordar el tema de cómo se encuentra el mundo del arbitraje en términos de equidad. Siento que a final de cuentas el mundo del fútbol sigue siendo, digamos, en su mayoría dominado por hombres, y no sé si este campo permee también en el arbitraje. Maite, ¿tú cómo ves todo este programa en términos de equidad dentro del ámbito laboral en el que te desarrollas? Mira, hoy en México realmente el arbitraje llama mucho la atención a las mujeres. Recuerdo cuando ingresé éramos 10 a nivel nacional, o sea, 10 árbitras femenil a nivel nacional, todo México. Hoy están alrededor de 30 chicas, aparte profesionales, aparte las que están a nivel del sector profesional. Prácticamente hoy en cada estado de la República hay una representante de arbitraje femenil. Entonces, hoy en México ha llamado muchísimo la atención porque se nos dan las mismas oportunidades, se nos pueden dar esa pauta. En México, si tú quieres arbitrar hombres, tienes que pasar pruebas físicas de hombres. Entonces, bueno, ese es un reto al que nos tenemos que enfrentar, pero es parte también de la equidad, así lo considero,
porque si queremos los mismos derechos, debemos de tener las mismas responsabilidades que cualquier otro compañero, y entonces a mí se me hace muy lógico que tengamos que aprobar pruebas físicas de hombres para poder arbitrar hombres. Entonces hoy en México la gran mayoría, no sé decirte, o tal vez un 80% de las mujeres pasan pruebas físicas de hombres, y por eso tienen esa oportunidad de arbitrar a los hombres. Las demás, el 100% de las mujeres estamos, además de que yo tengo participación en Liga Varonil, tengo participación en la Liga Femenil, que ese sí es un privilegio principalmente para nosotras las mujeres, porque tenemos esa gran oportunidad de estar en ambas ligas de primera división, tanto en la varonil como en la femenil. Y hoy prácticamente todas las mujeres les ha llamado muchísimo la atención y están desarrollándose en ese ámbito. También las chicas nuevas en sus inicios no pueden ingresar a la liga femenil, porque es también una categoría de gran nivel en México. Afortunadamente hoy el fútbol femenil es de gran nivel, entonces ellas necesitan una preparación previa en tercera división para después poder ingresar a la liga femenil de primera división. Entonces en México hoy tenemos esa gran facilidad de tener esta equidad de género y equidad de desarrollo arbitral tanto de los hombres como de las mujeres. Perfecto, Maite, muchas gracias. Melissa, para allá, ¿cómo se vive este tema de la equidad en el arbitraje? Pues fíjate, aquí en Honduras, caso contrario con México, pues no existe una liga netamente profesional femenina. En mi caso muy particular, yo tuve que desarrollarme solamente con ligas varoniles. Ya más bien, yo cuando ya me hice o me entregaron el gafete, la categoría como árbitra internacional, es que yo empecé a oficiar partidos de mujeres. Pero acá en Honduras solo tenía la experiencia en la categoría juvenil varonil. Obviamente, pues eso reduce muchísimo al no tener una liga femenina profesional o que dé sus pininos, por decirlo así, para las árbitras, pues se ve eso, el número se ve reducido en oportunidades también. Acá en Honduras no hay muchas árbitras ni muchas asistentes. Siempre cada año o cada cierto tiempo hay un grupo de chicas que se quieren incorporar al arbitraje, que inician haciendo los cursos de introducción, que inician incluso con su preparación física, perdón. Pero luego tienen la primera evaluación física para adquirir una categoría, reprueban esta evaluación física, entonces ya comienzan a desanimarse, ya no quieren continuar. Algunas no encuentran el balance entre su hogar, entre sus hijos y entre el arbitraje. Y sobre todo si no hay oportunidades para motivarte, para que continúes esforzándote, ya sea en una liga femenina o en una liga juvenil varonil, pues es muy complicado acá en Honduras que vayas abriéndote paso. Básicamente han sido muchos procesos donde se han trabajado netamente por el arbitraje femenino y estos procesos no tienen resultados porque solo inician como un proceso, pero no se le da la continuidad al proceso. Entonces, al final, las chicas deciden mejor retirarse, deciden continuar sus estudios o mejor cuidar de su hogar o cuidar de su trabajo, porque no se presentan las oportunidades para seguir creciendo en el arbitraje. Perfecto, muchas gracias, Melissa. Por allá, Felicia, ¿cómo ves tú este tema en términos de equidad? Similar a lo que mencionó Maite, aquí sí tenemos una liga femenina, ¿verdad? Profesional, sí tiene varios años ya que ha estado presente en Estados Unidos, y pues sí hay muchas árbitras que participan en la liga femenina, pero obviamente tienen que pasar por un proceso antes de que puedan arbitrar a ese nivel. Y en el aspecto de poder arbitrar en la liga profesional masculina, en la MLS, por ejemplo, pues como dijo Maite, tiene que uno pasar la prueba física de los hombres, ¿verdad? Y que al igual que lo que mencionó ella, pues creo que
es justo que si uno quiere arbitrar a nivel profesional o nivel de los hombres, pues que pasen los mismos requisitos que los hombres árbitros tienen que pasar, ¿verdad? Que es las pruebas físicas y todo eso. Perfecto, muchas gracias. Por allá, Tatiana, ¿cómo van allá en términos de equidad? Bueno, similar a lo que dicen las colegas, aparte de tener la oportunidad de lograr superar pruebas o lograr superar los videotest o lograr superar lo teórico, a veces sabemos de que este tema de equidad se tiende a ser un problema muy global y aunque uno ya esté ahí, a veces se esté dando el 100%, tal vez las oportunidades no tienden a ser las mismas. Por lo menos aquí a veces, o sea, en primera división, se ven pues de que si uno hace las cosas bien, a veces simplemente es el hecho de que como es mujer, es que no se le puede dar tanta la misma oportunidad, pero sin embargo, pues eso no puede ser algo que haga de que bote el trabajo que uno viene haciendo. Igual se cumple un proceso con la liga femenil que hay aquí, con la liga masculina. Lo importante es de que si se tiene que dar el doble de máximo para poder estar en la categoría masculina, entonces se tiene que hacer para que no hayan excusas de que solo por el hecho de ser mujer. Es un poco complicado, pero al final, si la oportunidad se tiene que aprovechar. Perfecto, muchas gracias por compartir esto. Y bueno, creo que también es importante tocar el tema de si ustedes, que ya les ha tocado, digamos, arbitrar tanto fútbol femenil como fútbol varonil, ven diferencias, digamos, en el campo, desde las características del juego hasta tal vez cuestiones pequeñas. Maite, a ti que te ha tocado arbitrar pues Liga MX y Liga MX femenil, ¿cuáles crees que son las principales características o diferencias que hay entre una liga y la otra? Mira, realmente las mujeres hoy han desarrollado muchísimo la técnica. De repente te quedas impactada de los buenos pases que ponen, de los golazos que tienen, ¿no? Lo mismo que hacen los hombres. ¿Qué te puedo decir tal? Posiblemente la rapidez puede ser una situación, pero eso es propio de la naturaleza, ¿no? Entre los hombres y las mujeres. Posiblemente la rapidez del juego puede ser una diferencia entre el fútbol femenil y varonil, pero los toques, la idea que tienen, el levantar la cabeza y puedes leer también eso en las jugadoras. Eso lo hacemos en la lectura de juego con los hombres, cuando ellos levantan la cabeza y ya saben a dónde van a ir a tocar. Las mujeres hacen prácticamente lo mismo. Una gran diferencia y que es muy grata es que las mujeres realmente no fingen una falta. O sea, en el fútbol femenil, aquí en México, no fingen las faltas. O sea, cuando una cae es porque realmente algo sucedió. Cuando una se está quejando es porque realmente algo le pasó o le pegaron y no vimos alguna situación. Pero las mujeres no fingen, las mujeres no tratan de engañar al árbitro, ¿no? Eso es algo que me ha gustado bastante. Las mujeres no dan por perdido ni un solo balón, quieren ir y en busca y luchan el balón, ya se va a ir el balón, pero ellas van, entonces tienes que estar más atenta porque puede existir alguna imprudencia de alguna de ellas, pero no dan por perdido ningún balón. Entonces esas son las diferencias que veo con los hombres y la verdad esa diferencia me agrada bastante porque me gusta que desarrollen así el fútbol. Y créeme, alguna vez también como árbitros cuando vimos, ay, esta muchacha se cayó, pero no vi nada, seguramente es falta, ¿no? Y yo me acuerdo y sancioné la falta. Después veo el video y efectivamente hubo una falta, porque las mujeres no fingen, son muy leales al momento de disputar un balón y buscan, por supuesto, ganar y ganarse un nombre y un lugar en el fútbol mexicano. Perfecto, qué buen comentario, muchas gracias. Elisha, por allá, tú que también has tenido experiencia tanto en varonil como en femenil, ¿cómo lo vives? Pues fíjate que muchísimo en parte, como bien lo menciona Maite, el fútbol femenino ha tenido un crecimiento increíble en estos últimos años. De hecho, nosotras que estuvimos en el Mundial en Francia reciente, el crecimiento o la comparación en cuanto al crecimiento futbolístico de las jugadoras, si comparamos lo que fue Canadá 2015 a lo que fue el año pasado Francia, se nota, es indudable el empeño y sobre todo la apuesta que se ha hecho por desarrollar aún más el fútbol femenino. Y por consiguiente, también se apuesta por desarrollar el arbitraje femenino. Una de las cosas que a mí me ha enseñado muchísimo en cuanto al fútbol varonil
es que en el fútbol varonil yo tengo que tener una personalidad o tengo que tener una actitud mucho más fuerte que en el femenil. El hombre tiende a ponernos a prueba por el hecho de vernos como una mujer. Entonces, nunca falta esa opinión de, ay, la mujer, el ser más delicado sobre el planeta Tierra, ¿verdad? Que eso ha venido cambiando con los años. O sea, sí somos delicadas, pero no es para nada. O sea, no es como para menospreciar el trabajo que hacemos dentro de la cancha o para menospreciar las cualidades que tenemos individualmente para realizar nuestro trabajo. Con el fútbol femenil, pues no es que no hay alguna jugadora que no nos ponga a prueba o que rebalse nuestras casillas, ¿verdad? Pero es menos la verdad. Se da, creo, de una manera mucho más sencilla y mucho más práctica la comunicación con jugadoras que de repente la comunicación con jugadores. A veces con una mirada basta, entre mujeres nos entendemos y con los hombres no tanto, ¿verdad? Pues a veces necesitas de repente hasta como ponerte, además de tener el uniforme de árbitro, también tienes que ponerte el uniforme de mamá o el uniforme de hermana para lograr obtener ese respeto de parte de un jugador. Creo que en sí, pues como bien lo mencionó Maite, las cualidades físicas pues son muy marcadas, ya es una cuestión genética, pero no creo que tampoco haga algún hincapié en que por cuestiones genéticas se nos tenga que ver de una manera diferente dentro de la cancha. Al final, cada quien explota sus habilidades o sus dones de la mejor manera y obtiene el resultado que deseas. Perfecto, qué buen comentario. Gracias, Melissa. Ahora sí, Felicia, vamos contigo. Pues muy similar a lo que mencionaron mis compañeras, ¿verdad? En cuanto a la diferencia entre los hombres y las mujeres. Aquí en Estados Unidos sí, la verdad también se ha desarrollado mucho el fútbol femenino. Sí, hay mucho, mucho talento en cuanto al fútbol de Estados Unidos. Lo hemos visto, ¿verdad? Las muchachas del equipo de Estados Unidos que ganaron el Mundial, un equipo muy fuerte. Sí, siempre es difícil ser árbitro asistente cuando está uno haciendo un partido amistoso, por ejemplo, de Estados Unidos. Son muy rápidas. Entonces, en cuanto aunque los hombres sí tienden a ser muy rápidos, las mujeres también se han desarrollado mucho la velocidad aquí en Estados Unidos y también su técnica. Entonces, siempre es difícil como árbitro asistente cuando hacemos Estados Unidos un amistoso, fuera de juego son súper rápidas cómo se mueven. Entonces, es mucha la práctica que tenemos que hacer antes de un partido, ¿verdad? Tanto en cancha, practicando yo con mis hermanos, ¿verdad? Trato de juntarme con mis hermanos y hacer unas prácticas entre nosotros y también en ejercicios en la computadora, ¿verdad? Practicando la vista. Pero sí, el nivel ha sido muy, muy, muy alto tanto en femenino como en varonil. Pero sí, cuando estoy, por ejemplo, en un partido de la MLS, y más que nada al inicio cuando empecé con la MLS, y yo sé que todos están viendo que la única mujer que está en la cancha pues soy yo, ¿verdad? Todos los demás son hombres, y digo, bueno, yo sé que algunos de ellos como que les tengo que comprobar que sí puedo con el nivel, que sí puedo con su velocidad. Entonces es estar al 100 y más, ¿verdad? Para mostrar que sí puedo con el nivel varonil, ¿no? Que tienen ellos. Perfecto, qué valioso comentario. Muchas gracias. Tatiana, ¿tú cómo percibes esto de las diferencias entre fútbol femenil y varonil? Bueno, en Nicaragua lo que ha subido mucho el nivel ha sido la selección. O sea, antes la selección de Nicaragua, pues no
no se miraba mucho, por lo menos a nivel de UNCAF. Creo que ha venido marcando diferencia un poco más que la selección masculina. Y en cuanto a la liga, tal vez no sé si sea la palabra correcta decir de que, como había mencionado Maite, de que no fingen falta. A veces nosotros decimos que el fútbol femenino a veces tiende a ser inocente. No sé si es la palabra porque de repente, tal vez yo no sanciono algo y cuando veo el video, tal vez era claro y la jugadora no reclamó, no dijo nada. Siguió. Y en los hombres pasa eso y se vienen los 22 jugadores encima, sea a favor de quien sea, y entonces tiende a ser un poco más a dedicarse a jugar, pues. De hecho, tengo compañeras de que ven cuando yo dirijo a los varones y me pueden ir a ver dirigir, solo los hombres lloran más, lloran por todo. Eso no era falta. O sea, y cuando el fútbol femenino no tiende a verse eso, simplemente a aquellas chicas jugando, de que lo que importa es anotar el gol, no importa, pero sí creo que por lo menos en los niveles tiene mucho que ver el carácter. En todo caso, siento que las mujeres tenemos un carácter más fuerte que nos decidimos a jugar fútbol y no a estar protestando otras cosas. Perfecto, muchas gracias. Pues ya para terminar, nos quedan como 4 minutos. Me gustaría que cada quien así, en síntesis, dijera su momento favorito, el mejor momento que ha vivido en el mundo del arbitraje. Maite, comenzamos contigo. Ay, cuando me hacen esa pregunta les digo que sería muy egoísta elegir solo uno. De verdad. El arbitraje, soy muy afortunada porque el arbitraje me ha dado muchísimo. Tengo 20 años de carrera profesional y 17 como árbitro FIFA. Entonces el arbitraje me ha dado muchísimos gratos agradables. Así que sería muy egoísta decidir uno. He pisado los magníficos estadios que tal vez muchos hubiéramos querido, ¿no? La Catedral del Fútbol, el Maracaná, el Estadio Azteca, por supuesto, el Estadio de Uruguay. Entonces, pues ha sido magnífico toda esta experiencia. Pero hoy te voy a decir uno que lo he repetido y que a lo mejor ya lo saben mis compañeras, ¿no? Fue haber estado en mi último juego en la Copa Mundial y haber estado ahí mi hija. Uno de mis deseos también como árbitro era convertirme en madre. Y mi hija pudo estar conmigo en ese partido. Ella estaba en la tribuna, ¿no? Y gritaba mamá, mamá, mamá. Lo sé porque lo grabó mi marido, entonces pude ver el video, ¿no? Entonces gritaba mamá, mamá detrás de mí durante la banda, porque estaban detrás de donde yo ya estaba colocada en la banda. Entonces, pues para elegir uno, definitivamente elijo el que conjugue mi gran amor y pasión por el arbitraje y mi gran amor por mi hija de ser madre. Gracias. Muchas gracias, Mike. Melissa, vamos contigo. Pues fíjate, yo no tengo tantas historias que como Maite, ¿verdad? Yo no tengo tantos recuerdos. Espero tener la bendición así de tener una larga carrera como Maite y todavía seguir teniendo las ganas que tiene Maite, porque se ha realizado en todos los sentidos, ¿verdad? A mí me falta la etapa de ser madre todavía, de formar mi familia, pero Maite precisamente podría decir, ya cumplí y me voy, pero no, ella sigue todavía ahí taladrando, queriéndonos mostrar que sí se puede. La verdad te digo, yo cuando inicié en el arbitraje, como ya mi tío se había retirado, yo tuve la oportunidad que incluso mi tío fuera mi instructor y mi tío me acompañara durante los primeros 2 años en cuanto a la educación arbitral. Y fue por mi tío que yo entendí que esto o lo ves como una profesión o te comportas como un profesional 24/7 o nunca vas a ver o nunca vas a llegar a un mundial, nunca vas a ser capaz de marcar una diferencia. Y obviamente pues las diferentes oportunidades que he tenido en los mundiales, pues son lugares que realmente o situaciones que nunca las olvidas. Estar incluso en una ciudad diferente, o sea, estar en un país diferente ya de por sí, porque no todos tienen esa posibilidad incluso de salir a conocer otro país. Pero realmente creo que en sí el arbitraje no es exclusivo para guardar el mejor momento de tu carrera. El arbitraje tiene muchísimos momentos y cada momento es atesorado según su etapa.
y te permite, sobre todo, ya una vez has pasado todas estas etapas y ves años atrás y dices, ay, qué bonita qué etapa cuando yo era así, 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 y ahora soy de esta manera. Entonces, siempre en el arbitraje vas a vivir esos recuerdos bonitos. Perfecto, Melissa, muchas gracias. Tatiana, tu momento favorito, así, rápido, rápido. Bueno, tal vez lo más reciente, haber dirigido la final del Preolímpico. Creo que se marcó por lo menos en lo personal, pues, y a nivel del país. Pero sí, algo que sí muy lindo, conocer a muchas personas muy agradables, tanto que te apoyan, que están ahí, y esperemos pues seguir con el ánimo, tal vez no esos 20 años que tiene Maite, pero seguir unos cuantos años más ahí, echándole ganas. Perfecto, Tatiana, gracias. Y finalmente, Felicia, tu momento favorito. Definitivamente sería el primer partido que tuvimos en este Mundial de Francia, que tuve el honor de trabajar aquí con Melissa en este partido cuando se terminó el partido, caminando las tres juntas, ¿verdad? Y bueno, las cuatro de nosotras juntas de la cuarteta del arbitraje, y sabiendo que tuvimos un buen partido, y levantar la cabeza y ver a mi niño ahí sentado con mi esposo, mi mamá, mi hermano, poderlo compartir con ellos, sí fue un momento muy, muy especial que nunca voy a olvidar, poderlo compartir con la familia, ese momento tan especial que tuve con mis compañeras. Perfecto. Pues con eso terminamos. Les doy de verdad las gracias por compartirnos sus experiencias, todos sus conocimientos. Y bueno, Campeonas MX acá y Capitana Soccer es un espacio para que todas las mujeres que están alrededor del deporte se puedan expresar y tal vez hablen de lo que no se habla en otros medios de comunicación. Entonces, les agradezco mucho por formar parte de este ciclo de conferencias. Y bueno, estamos en contacto para pronto hacer otro conversatorio y seguir platicando. Claro. Gracias. Muchas gracias. Un gusto, un placer. Gracias. Igual. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao.